En estos días estuvimos hablando cosas muy interesantes. Tal vez tú recuerdes cuando hablábamos del sacrificio que hacían con el corderito al pueblo de Israel y que utilizaban un altar. Hoy vamos a hablar de algo que reemplazó todo ese sacrificio. Una ofrenda que es de una vez para siempre en toda la historia de la humanidad y del universo. Hoy hablaremos de Cristo, nuestra ofrenda. Esa frase que tú has escuchado muchas veces que se dice Cordero de Dios, Cristo es su Hijo unigénito, el Cordero que quita los pecados del mundo, y todo eso tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál fue el significado de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Y qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Te acuerdas que yo te decía que el corderito representaba a Jesús por lo inmaculado, blanco, inocente? Y la forma en que él moría en el altar. El altar no era porque era un Dios que le pedía que mataran animales para sacrificarlo y que él estuviera contento. Era porque eso era un símbolo de lo que estaba por pasar con Dios. Así como el hombre que agarraba su corderito, que era tan lindo y era el mejor que tenía, el más buenito, y lo tenía que matar, ver caer su sangre, y después lo ponían en el altar y ¿qué hacían? Y bueno, ellos lo comían porque era su alimento el corderito, ¿no es cierto? Como muchos comen corderitos hoy. Pero esa actitud de tener que sufrir por su corderito tan inocente para poder con ese corderito justificar sus pecados, representaba lo que después Dios tuvo que sufrir cuando Jesús vino aquí a la tierra. Y representaba ese amor inconmensurable de Dios por nosotros. Imagínate, vamos a recordar la última Pascua con Jesús. Antes de eso, tengo un texto bíblico muy interesante. Está en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Mira aquí lo que dice el apóstol, el que estuvo en la última cena con Jesús y el que fue uno de los discípulos que estuvo al lado de él en los últimos momentos de su vida. Dice así Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te conté en otro video que en la época que el pueblo de Israel salió de Egipto, la última gran prueba antes de eso fue la muerte de los primogénitos. ¿Qué significa eso? Los primeros hijos después tendrían más hijos. Cuando hablamos de unigénito, estamos hablando de un único hijo. O sea que su primero y único hijo de esas características como es Jesús, es el Hijo de Dios. Imagínate Dios, el Rey del universo, dando a su único hijo que se hiciera chiquitito y viniera a la tierra a ser un ser humano como nosotros y que sufriera todo lo que él iba a sufrir con el único objetivo de salvarnos a nosotros, a los niños, los adultos de este mundo. ¿Te parece que no es maravilloso ese amor? Pero volvamos a Jesús cuando estaba en la tierra. La última cena, Jesús con sus discípulos les decía que él iba a morir y que iba a ser el reemplazante de ese corderito, pero los discípulos no lo entendían, porque claro, es como cuando tú estás en familia reunido con algún amigo y te dice, sí, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad que seguramente puedo morirme en 2 días o en un mes. Y tú dices, por favor, cállate, siempre hay esperanza, ¿no? ¿Qué te vas a morir? Nosotros, por naturaleza, no queremos morirnos y siempre queremos que los demás tampoco se mueran, porque queremos a las personas con nosotros mucho tiempo. Y sucedió que Jesús en esa cena les dijo que iba a hacer algo que iban a recordar siempre. Lavaron sus pies como rito de humildad. Después les dio de comer el pan sin levadura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la levadura significaba pecado para el pueblo de Israel? Y después tomaron el jugo de uva sin fermentar. ¿Por qué? Porque cuando está fermentado, el jugo de la uva ya se transforma en un vino y ya está, digamos, en otro estado que no es el natural. En cambio, en la uva, si tú la exprimes y sacas el juguito, es puro, jugo puro. Por eso tomamos jugo puro, porque Jesús era puro. Y entonces recordaron con eso un símbolo de lo que él iba a pasar. Siempre hablaba de su sangre. Lo que no se esperaban ellos, que después de esa última cena, Jesús quería ir a orar al Getsemaní.
Era de noche, por supuesto, y ¿saben qué? Jesús oraba mucho con su Padre. Y él sabía lo que le esperaba. ¿Sentía dolor Jesús? ¿Sentía miedo? Pues claro que sí. Él era como nosotros, que tenemos miedo, que nos duele si nos pellizcan, si nos golpean, si nos lastiman. Pero era necesario que la gente mala en ese momento, inspiradas por el diablo, generaran todo ese dolor en él para demostrar que él iba a ser manso como el cordero. Y todo lo iba a hacer sin culpa. Lo iban a matar injustamente. ¿Y sabes una cosa? Quiero que te imagines por un instante. Piensa si fuera tú uno de los discípulos. Y Jesús te dice, acompáñenme que estoy triste, voy a orar. Y se van de noche y tú estás cansado, como en los campamentos o cuando te vas de vacaciones y es de noche y tienes sueño. Y te sientas y te duermes. Y todos sus acompañantes que fueron con él al monte Getsemaní se durmieron. Y Jesús volvió a buscarlos y los vio dormidos. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? ¿Cuántas veces uno necesitaría decirle algo o ayuda a alguna persona y vas a buscarlo y capaz que está distraído? No estará dormido, pero por ahí está con el celular o está jugando jueguitos. O por ahí está mirando la tele y no te escucha, no te atiende, ¿no es cierto? ¡Qué feos en ese momento! Y Jesús estuvo solo. ¡Qué maravilla saber que Él, aún así, siguió firme pensando en cada uno de nosotros! Estaba angustiado, estaba triste y tanto era su miedo y su dolor por lo que vendría, que hasta dice que sus gotas de transpiración eran sangre. Hay que imaginar ese cuadro, ¿no? Finalmente sucedió lo que iba a pasar. Vinieron todos los soldados con una turba de personas y dijeron, ¡este es Jesús! Judas lo había traicionado, señaló quién era y le dio un beso. ¡El beso! Que es algo de lo más lindo que hay cuando uno quiere una persona. Lo que más quieres es darle un besito. Cuando agarras un cachorrito y lo ves, le das un besito. Cuando agarras un bebé le das un besito. Cuando ves un ser querido le das un besito. Con eso lo traicionó a Jesús. Él, que era puro amor, fue traicionado con un beso que no tenía amor. Se lo llevaron a juicio y tú tal vez conoces o has escuchado la historia. Todos sumos sacerdotes y políticos romanos y todo el mundo se quería sacar de encima el problema. Hasta le hicieron un juicio en la noche, que eso no era común en esas épocas, porque nadie quería hacerse cargo de esa situación, sabiendo que Jesús era inocente, porque él no era culpable de nada, era solamente el pueblo que lo acusaba. Pero muchas de las personas que gobernaban les pasaba como nos pasa hoy en día. A veces, para quedar bien con el pueblo, la gente hace cosas que no son correctas. Eso se llama injusticia. Y estuvo Anás, estuvo Caifás, fue a Pilato, que era un gobernador romano. Él se lo mandó uno de más arriba, otro jefe de él que se llamaba Herodes. Y ese Herodes dijo, no es mi problema, es de Pilato. Y Pilato volvió a recibirlo hasta que finalmente, si te acuerdas las historias que siempre te cuentan de la Biblia, Pilato dijo que se lavaba las manos. Un hombre inocente. Sin embargo, Jesús estaba muriendo por él también. Si hubiera aceptado a Jesús, él lo perdonaba y Pilato se hubiera salvado. Algunas cosas muy crueles le hicieron a Jesús. Su muerte no era común. Mira, como él decía que era el rey de los judíos, le hicieron una corona de espinas. Esta no está hecha con ramas, pero las ramas que utilizaron tenían espinas mucho más grandes y más dolorosas que esta. ¿Tú te puedes imaginar esto puesto en la frente de uno, en la cabeza? ¿Cómo te pincha y te lastima? ¿Te das cuenta por qué dice que el amor fue escrito con sangre? Cada gotita de sangre que sufrió Jesús la soportó por amor a nosotros. Por ti, por mí. No solo eso. Cuando lo pusieron en la cruz, eran 3. El monte donde lo pusieron se llamaba el monte de la calavera porque quedaban muchos huesitos y representaban la muerte. Y tú tenías
En la cruz del centro estaba Jesús. En otra había otro ladrón. Y aquí había otro ladrón. Personas que habían hecho cosas malas. En esa época no es como ahora que los enjuiciaban, iban a la cárcel y estaban muchos años, después los abogados intervenían. En ese momento, si te sentenciaban por alguna cosa mala, lo que se los condenaba era la muerte directamente. Se los mataba de maneras crueles, y una era la cruz. Pero estas dos cruces los ataron, los pusieron atados a la cruz para que ellos murieran, y después de haberlos golpeado y haberle hecho muchas cosas. En cambio, a Jesús hicieron algo más cruel. Lo hicieron sufrir peor. El odio del ser humano y de Satanás hacia él hizo que tomaran un martillo y un clavo. Piensa que no eran estos clavitos, sino que eran unos clavos más grandes y se lo clavaban aquí en la mano, ¿sí? ¿Tú te imaginas este sonido mientras estaban clavando sus manos? Y él soportaba el dolor y no decía nada. Y cierra tus ojitos. Imagínate que está la manito tuya o la manito de tu tío, tu mamá, tu papá. Y hiciéramos esto con un clavo. ¿Piensas que dolería? Pues claro que sí. Finalmente, llegó el momento en que Jesús descansó y falleció. Todos los cielos se conmovieron. Su muerte en apariencia para las personas que lo crucificaron era un triunfo. Pero en realidad, la muerte de Jesús era el inicio de un triunfo para todos nosotros y para el cielo. Jesús había sido muerto y crucificado en una forma muy injusta e inocente, al igual que el corderito que sacrificaban en los altares. La diferencia es que este corderito se lo comían y después tenían que volver a traer otro corderito. Con Jesús, eso nunca más sucedió, porque Jesús estuvo 3 días muerto en el sepulcro y al tercero resucitó. Pero como Él era Dios. Y ahora Jesús era nuestro Salvador, porque demostró que hacer lo que Dios te pide es lo correcto y que Dios nos ama. Tan inconmensurable y tan difícil de medir es el amor de Dios, que no existen elementos en la tierra que lo puedan decir, más que lo que Él ha hecho por nosotros. Y hoy está presente en el cielo, interviniendo por ti, por mí, porque gracias a que resucitó, ya esta cruz no es símbolo de muerte, sufrimiento y derrota, sino de salvación. Nos volvió a reconciliar con nuestro papá, con Dios, y somos salvos. Qué hermoso haber visto todo esto en la historia, como está contado aquí, y que el único objetivo de eso, ¿sabes cuál es? Tú. Los niños, los adultos, el que está mirando, ese es el objetivo. Y Jesús está vivo y está en el cielo intercediendo, pero ya te voy a contar mañana qué está haciendo en el cielo. Así que a partir de ese momento, como dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como pasó con uno de los ladrones. El ladrón de un costado estaba enojado y le decía de todo a Jesús y no creía en él. Pero el otro ladrón, al instante que estaba en la cruz, se entregó a Jesús y le pidió que lo perdonara y lo llevara con él. Y ese ladrón fue perdonado por Jesús. Y hoy seguramente está descansando, esperando a que Jesús lo resucite y vaya a vivir con él eternamente. ¡Qué maravilla! Ya la salvación de Jesús es para todos en el mundo. No importa la raza, no importa el idioma, no importa el color, no importa nada. Mientras su corazón ame a Jesús, Jesús lo salva. Vino un señor muy bueno, ¿sabes? Que lo amaba a Jesús, se llamaba José de Arimatea. Cuando el cuerpito de Jesús estaba allí, que había fallecido, él pidió llevárselo y lo llevó y le hizo un sepulcro en una montaña, en una cueva, con un sepulcro nuevo que él tenía preparado. Y en ese lugar descansó 3 días Jesús. Qué lindo habrá sido cuando ese hombre vio que su sepulcro estaba vacío. Cuando fueron a encontrarse con María Magdalena y todo, y vieron que no había nadie. Cuando vieron que Jesús es Dios. Hasta hoy en día.
Queridos niños, quiero hacer una oración y agradecer a Dios junto a ustedes por lo que ha hecho por nosotros y decirle que cuente con nosotros para estar al lado de Él hoy y siempre. ¿Hacemos una oración? Cerramos los ojitos. Jesús, gracias, muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Aunque no existíamos, tú ya pensaste en nosotros. Sabemos que hoy estás en el cielo, estás vivo, estás presente y tú sabes lo que nuestro corazón siente. Por eso hoy como niños te decimos que te queremos y queremos estar en el cielo contigo. Señor Jesús, te amamos mucho. En tu nombre, amén. Bueno chicos, nos vemos mañana, ya van quedando menos días, pero vamos a ver unas cosas apasionantes mañana. Les mando un beso enorme y los espero por este canal nuevamente. ¡Chao, chao!